¿Bien? Ok, buenas tardes. Vamos a proseguir con el tema que hemos quedado, obviamente, sobre la capacidad, pero en torno a lo que son las personas jurídicas, denominadas también personas colectivas. Entonces, de acuerdo a lo que me permito indicarles, obviamente las diapositivas, todas van a estar en plataforma. Quisiera que me confirmen si es que pueden ver la presentación completa. ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Me Se confirman, ve, por Alicia, está favor? en ¿Se pantalla ve? grande, está listo. Ok, vamos entonces a la persona colectiva, ¿ya? Hemos hecho un preámbulo a lo que es la persona jurídica, tanto en la clase anterior como clases precedentes, cuando hemos hecho la diferenciación con lo que es la persona natural, no solamente en la parte conceptual, sino obviamente también en el alcance de las mismas. Y obviamente también esta persona colectiva, persona jurídica, es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo a lo previsto por la norma. Entonces, en la parte conceptual vamos a decir que la persona colectiva, conocida también como persona jurídica, civil, moral, ficta, abstracta, social, ultraindividual y de existencia individual, está constituida por entidades de fines colectivos y permanentes, tienen capacidad legal reconocida y son por lo mismo susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Obviamente debemos entender que al decir que la persona colectiva es conocida como persona jurídica, civil, moral, ficta y todo lo que son las características que estamos viendo en la parte conceptual, tenemos que decir que no solamente es la asociación de personas naturales, sino también de personas jurídicas como tales, y vamos a ahondar precisamente en eso más adelante. Bueno, para Cabanelas, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, persona jurídica es el ente que no siendo el hombre o persona natural, es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, tal cual lo hemos indicado precedentemente. Ha de entenderse siempre que son las personas físicas o individuales las que integran los entes colectivos teniendo intereses y finalidades comunes. Naturaleza. En la doctrina se han dado diversas teorías acerca de la personalidad jurídica de los entes colectivos, de las que por su importancia nos concretaremos al análisis y consideración de dos teorías fundamentales. Obviamente existen muchas otras, pero estas son las más importantes. La teoría de la realidad histórico-realista, esta teoría considera a la persona o considera en realidad a la persona colectiva como una realidad social y sostiene que no se puede concebir al Estado ni a muchas sociedades o asociaciones sin derechos propios, por lo que resulta una realidad lógica y necesaria que sean sujetos de derecho. Dentro de esta teoría de realidad se tiene la corriente organicista social propugnada por Gierke, para quien el ente colectivo es una persona real constituida por individuos reunidos y organizados para concretar fines que estén más allá del plano de los intereses individuales. Todo ello a través de una unidad de voluntad y de acción que no es mera suma de voluntades individuales, sino por el contrario, una voluntad superior manifestada a través de los órganos de la comunidad. Por el contrario, también existe una teoría de la ficción sustentada ya por Federico Carlos Savigny, de Savigny. Según esta teoría, la persona jurídica es un sujeto de derecho patrimonial, creado artificialmente por la autoridad con el objeto de facilitar a las asociaciones de individuos consideradas convenientes al bien público el ejercicio de derecho y el cumplimiento de obligaciones inherentes a su finalidad específica. ¿Ya? Para uno es una ficción, para otro es una existencia material, fáctica, histórica, realista que ha trascendido a través del tiempo. Obviamente debemos entender que el Estado necesita de cualquiera de estas teorías para el cumplimiento, obviamente, de sus fines, ¿no?
ya sea ficto o real, ficta en el entendido que el Estado es el que ha vislumbrado cómo crear una persona colectiva para, obviamente, eh, vincularla a las obligaciones que son inherentes a cualquier tipo de personas jurídicas que estén relacionadas por lo que es aquel tipo de elementos que se encuentra reatados a una persona jurídica como tal. Por el contrario, obviamente, podemos ver que efectivamente es tangible una persona jurídica cuando podemos ver sus instalaciones, la casa matriz, las sucursales y todo ello, y mucho más cuando el mismo Estado es una persona de existencia real o material, una persona jurídica, tal cual lo hemos analizado en el artículo 52, cuando se han clasificado las personas jurídicas de existencia necesaria y aquellas de existencia posible. Las de existencia necesaria, de acuerdo al tenor del artículo 52, obviamente lo hemos visto. El Estado, con el enfoque autonómico, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, las entidades que conforman el Estado, ¿no? Por un lado, obviamente también en el entendido que existen, de acuerdo a la parte de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la parte orgánica, estamos individualizando lo que es también Ministerio Público, Procuraduría, Contraloría General del Estado y otro tipo de órganos que lo puedan integrar, ¿no? Que sí están vinculados a lo que son personas jurídicas colectivas de existencia necesaria. Y las de existencia posible, obviamente, de acuerdo a lo que nos basamos en la voluntad de las personas que lo integran, sean estas naturales o jurídicas, veremos que se reúnen, se asocian para fines concretos determinados. ¿Cuál es, por ejemplo, un fin común? Que generalmente es el lucro, aunque puede variar también de acuerdo a los intereses de la asociación, de la sociedad. Entonces, podemos decir que estas son asociaciones, fundaciones y también sociedades comerciales, sociedades civiles en su caso. Vamos a lo siguiente, elementos requeridos para la existencia de personas colectivas. Tres son los elementos que hemos traído. La autorización, representación y patrimonio son los elementos primordiales, vamos a decirlo así, requeridos al margen de otros para la existencia de las personas colectivas. Autorización. Las personas colectivas conceptuadas como agrupación de hombres con fines lícitos y comunes requieren para su existencia legal la autorización correspondiente, o sea, la personería jurídica que se otorgaba mediante una resolución expresa. Obviamente, actualmente se hace de esa misma forma, de acuerdo a lo que establece la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas y los requisitos que establece el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, SEPREC. También, obviamente, vamos a hablar de una representación. Toda entidad o institución colectiva debe necesariamente contar con uno o varios representantes legales. Verbigracia, una cooperativa de ahorro y crédito o de fines múltiples al margen de los socios, cuenta con un consejo de administración y otro de vigilancia, los mismos que integran el cuerpo directivo y tienen la representación legal de los asociados. Siguiente, patrimonio. Es de igual manera imprescindible la existencia de patrimonio para toda organización colectiva, entendiéndose por tal el conjunto de bienes muebles o inmuebles que forman la riqueza del ente. Este patrimonio en determinadas situaciones corresponde frente a las obligaciones contraídas o responde frente a las obligaciones contraídas. Eh, Obviamente, a momento de lo que es la constitución del patrimonio que se tiene, pueden existir diferentes obligaciones a las cuales está retada la entidad y el mismo obviamente va a ser frente al tipo de obligaciones que se pueden constituir o se adquieran en el transcurso del ejercicio mismo de lo que es el giro de las personas colectivas. Vamos obviamente a redundar con lo que son la división general de las personas colectivas.
que pueden ser de derecho público y de derecho privado, ¿no? Conforme a lo que hemos dicho, ¿no? Nuevamente el artículo 52 del Código Civil. Personas de derecho público son las colectivas de derecho público, el Estado, los departamentos, las municipalidades y los establecimientos públicos. Personas colectivas de derecho privado, estas personas se dividen en sociedades y asociaciones primordialmente. Las sociedades tienden a la consecución de ganancias pecuniarias, sociedades industriales, mineras, comerciales, etc. Las asociaciones se caracterizan porque no persiguen el lucro, más bien sus propósitos son de promoción social, educación, arte, deporte, etc. Las asociaciones se subdividen en corporaciones y fundaciones. Para las primeras es primordial la condición de sus componentes. En la fundación lo esencial son los recursos económicos afectados a un fin determinado. Especies de sociedades comerciales. Esta norma, en lo pertinente a las sociedades comerciales, abarca desde el artículo 125 al 442 del Código de Comercio. Y vamos a decir que por el contrato de sociedad comercial, dos o más personas se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí beneficios o soportar las pérdidas en su caso. Vámonos al artículo 126, tipicidad. Obviamente estamos dentro del Código de Comercio porque estamos hablando de sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y asociación accidental o de cuentas en participación. Estas otras, a partir del 7 hasta el 10, son aquellas previstas en la Ley 466 de empresas públicas y son la sociedad de economía mixta, empresa estatal mixta y empresa estatal intergubernamental. Fuera de eso tenemos como otra clasificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 126, la empresa social. La empresa social, que es aquella agrupación de trabajadores que se reúnen, obviamente, de acuerdo a lo que pueda ser previsto como un concurso preventivo o una quiebra que se encuentra dentro de la institución y es necesario, obviamente, cambiar de administración, soportar, obviamente, lo que hemos dicho, lo que son las pérdidas, pero obviamente ya esta vez manejada la empresa por trabajadores de la misma para tratar, obviamente, de hacer una especie de salvataje donde se proceda, obviamente, a reservar aquellos tipos de previsiones, aquellas deudas que tenga la empresa, pero obviamente a través, obviamente, del trabajo que se tiene dentro de la misma para, obviamente, solventar lo que decíamos, lo que son las posibles cargas que tenga la empresa dentro de la institución, ya, a fin de que ésta no fenezca plenamente. Y tenemos algunos ejemplos. Obviamente lo vamos a ver más adelante. Sociedad colectiva. Esto se encuentra en el Código de Comercio en el artículo 173. Las principales características que nos dicen en la sociedad colectiva, todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. El pacto es contrario, es inoponible a terceros. Es decir, que cuando exista un contrato, un convenio en contrario frente a lo que son las responsabilidades de los socios frente a las obligaciones sociales, que tiene que ser solidaria e ilimitada, es decir, responden también con el patrimonio con su propio patrimonio en caso de pérdidas. Ellos no podrán pactar algo contrario de acuerdo a lo referente en el artículo 173 del Código de Comercio. La denominación de la sociedad colectiva o su abreviatura es S.C. Aquí tenemos un ejemplo, los romitos S.C.
Y obviamente hemos traído un gráfico vinculado a lo que es una sociedad colectiva, ¿no? De los tres mosqueteros. Todos para uno, uno para todos. Esto se incorpora más que todo en lo que son las sociedades colectivas de familias, por lo general. La recomendación es incluir protocolos familiares para el manejo, obviamente, de lo que es este tipo de sociedades colectivas, ¿no? Donde la responsabilidad llega posteriormente a afectar el patrimonio de uno mismo en caso, obviamente, de las obligaciones que pueda tener. Cuando nosotros manejamos contablemente un tipo de sociedad comercial, es importante hacer lo que es el cálculo de previsiones. ¿Ya? Fuera de lo que son las previsiones que te obliga la ley, es importante incluir aquellos tipos de resguardos sobre lo que son las cargas sociales, los beneficios sociales, indemnizaciones, desahucios, vacaciones, eh, aguinaldos, primas en su caso. Ya con todo ello y obviamente cuando van haciéndose más antiguos los trabajadores, se van incorporando bonos como el bono de antigüedad, que ya es intrínseco a la antigüedad del trabajador, y obviamente hacen crecer lo que es la planilla correspondiente. Entonces, para el manejo contable de una institución, es importante contar con este tipo de cuestiones que hacen, obviamente, la responsabilidad misma de parte de gerencias o la parte administrativa. Vamos al siguiente, sociedades en comandita simple. El Código de Comercio en el artículo 184 nos habla de que las características van a estar constituidas por uno o más socios comanditarios que solo responden con el capital que se obligan a aportar y por uno o más socios gestores o colectivos que responden por las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada, hagan o no aportes al capital. La denominación deberá incluir las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta estará formada con los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos, agregándose sociedad en comandita simple o sus abreviaturas, como hemos dicho, S en CS o S.C.S. La omisión de lo dispuesto precedentemente dará lugar a que se la considere como sociedad colectiva. Sociedades en comandita por acciones. De acuerdo a lo que establece el Código de Comercio en el artículo 356, tiene las siguientes características. En la sociedad en comandita por acciones, los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito. Solo los aportes de los socios comanditarios se representan por acciones. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Entonces, vamos a decirlo así. Los socios en comanditas por acciones, vamos a tener un socio comanditario y un socio comanditado. El comanditario es un socio capitalista, es el que aporta a capital, lo hace de una forma mancomunada y de una forma limitada. El comanditado o socio gestor es el que participa con su trabajo o administración. Su aporte es solidario y es ilimitado, obviamente porque se encarga también, tal cual lo dice el Código de Comercio, en el manejo y obviamente también en la administración de lo que es el tipo de sociedad comercial, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Comanditario y comanditado. Sociedades de responsabilidad limitada, de acuerdo a lo que establece el artículo 195 del Código de Comercio, nos dice que los socios responden hasta el monto de sus aportes
El fondo común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso puede representarse por acciones o títulos valores. Por otra parte, el artículo 196 nos establece que en cuanto al número de socios, la sociedad de responsabilidad limitada no podrá tener más de 25 socios. Hay una excepción, que es la excepción de lo que antes se contemplaba como sociedades de responsabilidad limitada, lo que eran las cooperativas, ¿no? Que era un número ilimitado prácticamente. No obstante, con las modificaciones que se ha hecho a la ley de cooperativas y también al Código de Comercio en sus partes pertinentes, se ha cambiado lo que es la denominación incluso de las sociedades cooperativas, incluyendo directamente cooperativas de responsabilidad limitada. ¿Ya? Se les ha quitado el término de sociedades. ¿Ok? El artículo 197 en cuanto a lo que es la denominación o razón social, nos dice que la sociedad de responsabilidad limitada llevará una denominación o razón formada con el nombre de uno o algunos socios. A la denominación o razón social se le agregará el término sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura SRL o simplemente limitada o la abreviatura LTDA. Por la omisión de este requisito se la considerará como una sociedad colectiva. Obviamente, actualmente en lo que son los diseños de las escrituras de constitución, este requisito es muy difícil de soslayar directamente incorporándose en varios mecanismos normativos, escritura de constitución, como decía, estatutos, reglamentos que rijan a lo que es la persona jurídica, este tipo de denominaciones para no incurrir en este tipo de aspectos, como les decía, donde se omita el requisito de la denominación o razón social. ¿Ya? Sociedad anónima. De acuerdo a lo que se establece en el artículo 217, en la sociedad anónima, el capital está representado por acciones, la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. Con relación a la denominación, la sociedad anónima llevará la denominación referida al objeto principal de su giro, seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura S.A. La denominación debe ser diferente de cualquier otra sociedad existente. Dentro de los requisitos que establece CEPREC, se hace una verificación de la homonimia, donde se hace una relación entre los nombres que figuran en el listado que se encuentra en la base de datos de esta institución pública para compararlo con lo que es la sugerencia que nosotros estamos efectuando, ya sea de denominación o razón social, para que figure obviamente en torno a lo que es la persona jurídica que querramos constituir. Vamos a ver entonces que la sociedad anónima tiene un capital suscrito, que es el expresado en la escritura constitutiva, es sinónimo de capital social. También tenemos un capital autorizado, que es la expresión máxima de capital social, es el doble del capital suscrito. Finalmente tenemos un capital pagado, que es el capital efectivamente pagado, no puede ser inferior al 25% del capital suscrito. ¿Ya? Es otra vez de un ejemplo, el capital social, capital suscrito, bolivianos 100.000, capital autorizado, bolivianos 200.000, capital pagado 25.000 y obviamente las valoraciones que estamos haciendo referencia de acuerdo a esto. Tipos de sociedad, ya tenemos tipo de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad colectiva.
una breve explicación de cada una en cuanto a sus características. La sociedad de responsabilidad limitada, en la que priman las personas, tiene como base fundamental la confianza. Normas aplicables se encuentran los artículos 195 al 216 del Código de Comercio, número de socios de 2 a 25 personas. Nuestro Código de Comercio no establece un mínimo respecto al capital social. El capital debe estar dividido en cuotas de igual valor de bolivianos 100 o múltiplos de este monto. Vamos a la sociedad anónima. Se asocian capitales de las que lo conforman. Generalmente no nos interesa la identidad de las personas que lo integran. Los artículos que los regulan son los vinculados al Código de Comercio, obviamente tienen otras normas accesorias, del 217 al 355. Están constituidos por mínimamente 3 personas, no establece el máximo, no establece un mínimo con relación al capital social, el valor nominal de la acción, y aquí está la diferencia, en las sociedades de responsabilidad limitada está representado con cuotas. En cambio, en las sociedades anónimas estamos hablando de el valor nominal de la acción, ya es de bolivianos 100 o múltiplos de 100. La denominación, como les decía, son acciones. Con relación a la sociedad colectiva, está referida por las personas que responden por las obligaciones de la sociedad de forma ilimitada, solidaria. Sus regulaciones se encuentran en los artículos 173 al 183 del Código de Comercio y otras normas accesorias. Mínimo 2 personas lo integran, no existe un máximo, pero es en el entendido de que se forma a través de lo que son familias, personas que tienen mucha confianza entre sí. Con relación al capital social mínimo, no establece un mínimo. Eh, a grandes rasgos vamos a hacer referencia a esto que esté integrado en la ley de empresas públicas, ¿ya? Y vamos a decir que la sociedad de economía mixta, la empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal intergubernamental, así como las cooperativas, está regulada por principalmente estas características. Y vamos a decir que son sociedades de economía mixta, las formadas entre el Estado, en su momento la denominación de lo que son las gobernaciones como prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado, y el capital privado para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo o la implementación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Denominación: la sociedad de economía mixta en su denominación deberá necesariamente llevar eh, su, bueno, su razón social, denominación, seguida de sociedad anónima o sus iniciales SA, la palabra mixta o su abreviatura S.A.M. La empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal intergubernamental sujetarán su actividad comercial a las disposiciones del Código de Comercio, considerando las regulaciones que establece la Ley de Empresa Pública, que es de preferente aplicación. Ya lo hemos dicho, norma especial sobre norma general. A grandes rasgos, obviamente, establece el Código de Comercio, las denominaciones, las creaciones, lo que es la formación de acuerdo al tenor del artículo 126, pero en lo especial y en lo específico, la Ley de Empresa Pública es la que nos encarga, o la que se encarga de describir cada una de estas formas de sociedades comerciales donde participa el Estado. Por otra parte, tenemos a las sociedades cooperativas que se rigen por ley especial, la ley de sociedades cooperativas que tiene su propia reglamentación, pero subsidiariamente, tal cual lo dice el Código de Comercio, se aplicarán a ellas las prescripciones de las sociedades de responsabilidad limitada.
en cuanto no sean contrarias, ya lo hemos dicho. Norma especial, que sería la ley de sociedades cooperativas, va a aplicarse con preferencia a lo que es el Código de Comercio en lo pertinente. Si es que hubiera algún tipo de contradicción, se va a aplicar la norma especial, ¿ya? Pero si tuvieran como finalidad cualquier actividad ajena, comercial ajena a su objeto, quedan sujetas en lo pertinente a las disposiciones del Código de Comercio. La tipología que tenemos aquí, obviamente, de las empresas públicas, que se encuentra en lo previsto por la ley de empresas públicas, ¿ya? Pero según su participación de capital, vamos a decir que es empresa estatal mixta, empresa estatal intergubernamental, pero también va a haber según su actividad empresas extractivas, empresas manufactureras, industrializadoras, empresas de servicios, como por ejemplo BOA, eh, que establece los servicios de transporte aéreo, y Banco Unión, que establece lo que es la prestación de los servicios de manejo de dinero, ahorro y crédito. Tenemos otro tipo de sociedades, que son las sociedades accidentales o de cuentas en participación. El Código de Comercio en el artículo 365 nos da a conocer cuáles son sus características y vamos a decir que por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes. Llevándose a cabo las Excepción. operaciones, ¿sí? ¿Estaba teniendo interrupción de audio o algo que nos quieran decir? Ok. Seguido vamos a comenzar con lo que es la parte donde vamos a dar lectura a las normas pertinentes y consultas, ¿ya? Sigamos, ya no nos falta mucho para concluir. Características de las sociedades accidentales. Aportaciones comunes llevándose a cabo las operaciones por uno o más o todos los asociados, según se convenga por el contrato. Este tipo de asociación no tiene personalidad jurídica propia y carece de denominación social. ¿Ya? Aquí es donde se matiza principalmente cómo ingresan dos sociedades, que puede ser uno de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, para un fin concreto que puede obviamente establecerse en lo que es la escritura de constitución, ¿ya? Pero este fin obviamente puede ser por un tiempo determinado. Vamos a darnos un ejemplo en cuanto a lo que son las sociedades accidentales. Tenemos el tren metropolitano, está formado por Intervías, ¿ya? Y también por lo que es Joca Molinari. Se han asociado para formar la Sociedad Accidental Tunari, que se encarga de el transporte mediante el tren metropolitano y obviamente se han fusionado estas dos para lo que es el tema del colocado de la superestructura que se denomina, de lo que son los rieles, y también para traer lo que es la maquinaria y hoy el mantenimiento de los trenes, las vías. Entonces, obviamente, están fusionadas estas instituciones en una sociedad accidental para el transporte mediante este tren metropolitano que decían, ¿no? Ese es un ejemplo. No tiene por eso personalidad jurídica propia. No nos olvidemos que están formadas por otro tipo de sociedades comerciales, ¿no? Carece también de una denominación social. El artículo 366 nos habla de la ausencia de formalidades y nos dice que la asociación accidental o de cuentas en participación no está sometida a los requisitos que regulan la constitución de las sociedades comerciales ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Su existencia se puede acreditar por todos los medios de prueba, actas, reuniones, eh, qué sé yo, pruebas testificales con relación a las personas que forman parte de este tipo de sociedades accidentales. Entonces tenemos también lo que son las empresas sociales inicialmente.
por ley 1055 de 1 de mayo del 2018, aunque tenía ya su origen en algunos decretos supremos anteriores y posteriormente la Constitución Política del Estado, donde las incluye, ¿no? El año 2009. Bueno, en lo concreto, vamos a decir que el artículo 2 de de la ley 1055 nos dice que se entiende por empresa social aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa privada que se encuentra en proceso de concurso preventivo, lo que les decía, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es reactivar y reorganizar la empresa en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social. Ya, obviamente tenemos en cuenta de que muchas empresas han tenido un bajón, ¿no? Emergencia de lo que ha sido la declaración por el COVID, ¿no? COVID-19, la emergencia sanitaria. Entonces, muchas empresas han quebrado, han llegado al concurso preventivo, una liquidación, y se han visto por conveniente la posibilidad de que se forme o que los trabajadores se hagan cargo de la empresa, no solamente como la parte que va a administrarla, sino también aquella parte que va a realizar la asignación, obviamente, del trabajo, lo que lleva la parte gerencial, lo que lleva el manejo, las obligaciones que deben ser cumplidas. Y tenemos como por